La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a las actividades de la Feria Universitaria del Libro número 34, modalidad virtual, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de la Extensión de la Cultura. Mi nombre es Jesús Alán Reyes Silva, soy biólogo de formación, maestría en biodiversidad y conservación y doctorado en ciencias ambientales. Actualmente soy docente de la Escuela Preparatoria número 1, de la licenciatura en biología y de la ingeniería en geología ambiental. Les voy a presentar el libro Flora útil del Estado de Hidalgo, avances en la documentación y evaluación de la actividad biológica. Los editores del libro es la química Blanca Estela Pérez Candón, la doctora Berenice Natalie López Gutiérrez, el doctor Miguel Ángel Villavicencio Nieto y el doctor Jesús Alán Reyes Silva. Vamos a empezar a definir qué es la biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Pueden ser microorganismos, están incluidos, entre otras cosas, organismos terrestres, marinos, acuáticos. Comprende a la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Prácticamente es toda la variabilidad de vida que existe en un determinado lugar. Esto es importante porque existen países que son considerados países megadiversos, que tienen una gran cantidad de biodiversidad. Actualmente existen 17 países megadiversos, entre los que se encuentran China, India, Australia, Brasil, Estados Unidos y México. Dentro de estos 17 países concentran la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la biodiversidad de animales y plantas que existe en el planeta. Aunado a eso, también existe países con una diversidad cultural muy importante. Dentro de esta diversidad cultural se encuentra México. ¿Y por qué estoy hablando de esto, de biodiversidad y diversidad cultural? Pues gracias a esa diversidad cultural y a la biodiversidad que se encuentra alrededor de estos grupos culturales indígenas, ellos son los que llegan a tener ese conocimiento y uso de la biodiversidad. Los pueblos indígenas representan entre el 80 y el 90% de la diversidad cultural y, como les mencionaba, existe una asociación entre esa cultura humana y las concentraciones de biodiversidad. Gracias a eso existen conocimientos tradicionales en el uso de determinados tipos de organismos. México es un país megadiverso. Nos encontramos en el segundo lugar a nivel mundial en mamíferos, el segundo lugar a nivel mundial en reptiles, el cuarto lugar en anfibios, quinto lugar en plantas y en el 11º lugar a nivel mundial de aves. Esto es muy importante porque lo que les decía en las diapositivas pasadas, la gente está rodeada de una gran cantidad de biodiversidad y principalmente los pueblos indígenas realizan un uso y conocimiento de esta biodiversidad. Y el estado de Hidalgo no se queda atrás. El estado de Hidalgo también tiene una gran biodiversidad. Y nosotros nos vamos a enfocar en la diversidad vegetal que tiene el estado de Hidalgo. El estado representa o contiene todos los tipos de vegetación que Rendosky reconoce para México. Podemos encontrar matorrales xerófilos y pastizales, podemos encontrar bosques mesófilos de montaña, bosques de encinos y coníferas, bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, caducifolio y espinoso,
vegetación ruderal y arbense, vegetación acuática y semiacuática. Y esto es muy importante porque en algunos otros documentos o libros se ha hablado sobre esa diversidad vegetal que tiene el estado de Hidalgo y cómo es utilizada por algunos pueblos indígenas. A la fecha, el doctor Villavicencio ha reportado 2.746 especies, lo que significa que en el 1.07 del territorio nacional, o sea, en el estado de Hidalgo, se encuentra alrededor del 10% de la flora del país. Entonces se encuentra gran diversidad dentro del estado de Hidalgo. Y esto es mucho más importante porque esta vegetación o mucha de esta vegetación se utiliza tradicionalmente. Es muy importante esta flora, es muy útil para las personas y las comunidades del estado de Hidalgo. Se han detectado de estas 2.746 especies, 611 especies de plantas vasculares que se utilizan por las comunidades del estado de Hidalgo. Dentro de estas 611 especies se clasifican en 24 categorías de uso de plantas. Aquí se encuentra la gráfica. La categoría mejor representada es la de plantas medicinales, con 461 especies, seguida por la comestibles con 236 especies, ornamentales con 147 y las plaguicidas con 73 y así sucesivamente. Pero esto es muy importante porque, como se ve aquí, 461 especies de plantas son utilizadas como medicina. Y en este libro, pues se estudian algunas de estas plantas para verificar el uso tradicional que le da la gente. Como mencionaba, la biodiversidad es uno de los pilares principales del planeta. Principalmente las plantas medicinales, porque muchas de estas plantas medicinales nos proporcionan salud, bienestar, son esenciales para el bienestar humano. Muchas personas se curan con plantas medicinales. La portada del libro también es muy interesante, porque esta portada podemos ver aquí un recorrido con personas de una comunidad y en estos recorridos las personas nos van indicando qué plantas ellos utilizan para tratar alguna dolencia, para tratar alguna infección. Y en este libro se está representando perfectamente aquí plantas alrededor, el conocimiento tradicional que tiene la gente, y alrededor se encuentran ahí unas moléculas químicas que son los metabolitos secundarios que tienen las plantas, que esos metabolitos secundarios son los que van a proporcionar o van a dar la actividad de algunas de estas plantas que se utilizan tradicionalmente. Todo esto se tiene que aterrizar en trabajos de investigación, en bioensayos. Por eso en la parte de abajo se ve aquí un antibiograma, que no son otras cosas que extractos de plantas medicinales que se aplican en algunas bacterias. Entonces, esta portada está juntando todo eso. Plantas medicinales, la biodiversidad que tiene el estado de Hidalgo, el conocimiento tradicional que tiene la gente, esos compuestos que están esperando muchos que se encuentran ahí para ser descubiertos y sobre todo los bioensayos para demostrar la actividad que llegan a tener estas plantas. Este libro contiene 7 capítulos de trabajos de investigación realizados en el Laboratorio de Etnobiología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el periodo del 2000 al 2012, en donde recaba información sobre el uso de algunas plantas, el manejo que llegan a tener, algunas propiedades químicas, actividad biológica de estas plantas, actividad como efectos anticancerígenos, antimicrobianos e insecticidas. Los capítulos de este libro son, el primero es Los huertos familiares del municipio de Zapotlán, Hidalgo, su composición, uso y estructura y manejo. El 2, Plantas útiles de San Juan Solís, municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
3. Actividad biológica de plantas usadas para tratar cáncer y otros padecimientos en 2 comunidades de Hidalgo. 4. Actividad antibacteriana de Staphylococcus aureus de plantas medicinales usadas en los CIDES de Tepeapulco, Hidalgo. El capítulo 5. Bioactividad de aceites esenciales de 7 especies de plantas medicinales de la Miase. Capítulo 6. Composición química, actividad antibacteriana de los aceites esenciales y morfología glandular de 3 especies medicinales de la Miase. Y el capítulo 7, evaluación antibacteriana de extractos de plantas que se utilizan para tratar heridas en comunidades de la Sierra y Huasteca de Hidalgo, México. A partir de aquí voy a estar dando un pequeño resumen de cada uno de los capítulos, empezando con la importancia que tiene todo este conocimiento que se encuentra en este libro. El capítulo 1 se denomina Los huertos familiares del municipio de Zapotlán, Hidalgo, su composición, uso, estructura y manejo. En este caso, los autores lo que realizaron fue estudiar cuáles son o cómo son los huertos familiares que se encuentran en este municipio, por lo cual se realizaron algunas entrevistas y colectas en 15 familias de ese municipio, en 3 principales localidades, que es Zapotlán, Acayuca y San Pedro. ¿Para qué se realizó esta información? Bueno, pues se realizó para ver cuáles son las especies de plantas que ellos están utilizando, que en este caso se detectaron 230 especies de plantas, de las cuales se dividen 130 ornamentales, 62 en alimento, 32 medicinal, 12 forraje y 3 mágico religioso. Y en este capítulo también se describe el número de plantas medicinales reportadas en los huertos para tratar distintas enfermedades. Entonces aquí ya se está generando este conocimiento para saber qué ocupan esa gente de plantas medicinales y para qué tipos de enfermedades los están ocupando. No solamente se genera ese tipo de conocimiento, sino que también se genera conocimiento como saber cuál es la parte de la planta que ellos utilizan para tratar sus enfermedades. También se saca información muy importante como cuáles son los estratos presentes en los huertos que están. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hay más en esos huertos o en esos patios donde tienen ellos plantas que utilizan? Si hay más plantas herbáceas, más plantas arbustivas, más arbóreas. Y esto da montonal de información, desde valores ecológicos, económicos, nutricionales, culturales. Y esto, pues evidentemente también es muy importante porque toda esta información radica en el uso de un desarrollo sostenido que utilizan la gente de esa comunidad. Bueno, en el capítulo 2 es Plantas útiles de San Juan Solís, municipio de San Agustín Tlaxiaca. Este capítulo o este trabajo de investigación tuvo como objetivo documentar el uso de las plantas que se utilizan en San Agustín Tlaxiaca y su importancia de estas especies, resaltar la importancia que llegan a tener. Los autores hicieron entrevistas en la comunidad, aplicando una muestra de la población para poder obtener esa información. Posteriormente hicieron colectas e identificación de estas especies de plantas. En esta comunidad, San Agustín Tlaxiaca, se registraron 162 especies de plantas útiles, de las cuales se identificaron 144. Otra vez, se vuelve a identificar que el mayor uso de las plantas es medicinal. Y aquí se están identificando, vean, en una sola comunidad, 162 especies de plantas. Por lo tanto, también existe un gran alto de conocimiento tradicional y sobre todo también se está aprovechando esa biodiversidad que se encuentra. Aquí los autores realizan una gráfica de la frecuencia de uso de plantas medicinales por padecimientos.
en donde encuentran que hay un número de especies de plantas útiles mayor para tratar enfermedades de riñones, seguidas de dolor de estómago, de tos, baños después del parto y así sucesivamente. Vean la información que se da en este libro y en este capítulo, ¿no? Toda la información de plantas y para qué se está utilizando. Otras cosas importantes es, por ejemplo, cuál es la vía de administración que utiliza esa gente de esas localidades en las especies de plantas. En este caso, la autora menciona que la mayor vía de administración es oral, pero también hay otra forma de administración local o alguna otra. Toda esa es información muy importante porque como vamos a ver en los demás capítulos, pues con esta información que nos está proporcionando, que proporciona la gente, pues se pueden llegar a hacer bioensayos. ¿Bioensayos en qué? Pues en algunos tipos de organismos. Por ejemplo, si a nosotros la gente nos dice que la planta se utiliza en forma de té para el dolor de estómago, pues eso ya nos puede dar una idea que el bioensayo que se puede realizar, pues puede ser a lo mejor un extracto acuoso, un extracto etanólico, para aplicarlo en una bacteria que ocasiona problemas gastrointestinales. También se da en este capítulo las especies registradas que tienen un mayor valor de uso, o sea, aquellas que se utilizan más para diferentes tipos de cosas. Este estudio, por ejemplo, se puede afirmar, y como lo dice aquí textualmente la autora, que San Juan Solís es una comunidad con una elevada diversidad florística, la cual la población aprovecha para su beneficio. Y sobre todo, con estos trabajos se pueden generar más proyectos de investigación. En el capítulo 3 se denomina actividad biológica de plantas usadas para tratar cáncer y otros padecimientos en 2 comunidades de Hidalgo. En este caso, los autores lo que realizaron fue identificar en 2 municipios, que es Omitlán y Tepatepec, cuáles son las plantas que se utilizan para tratar el cáncer. Y sacaron pues, importante información. En este caso, para tratar cáncer y también para tratar algunos problemas infecciosos. En este caso, por medio de igual de entrevistas que se fueron a hacer en esas comunidades, se pudieron detectar que existen 15 especies de plantas para el tratamiento de este problema, principalmente el cáncer. Aquí tenemos la lista de las especies que se encuentran o que fueron registradas. Y de estas especies que se encontraron registradas, ahora sí, después de ya obtener la información del conocimiento tradicional de qué especies se utilizan, lo que se hace es realizar algunos bioensayos. En este caso, los autores realizan bioensayos de algunas de estas especies de plantas, en donde encuentran resultados muy interesantes, en donde aplican extractos de estas plantas en células de cáncer gila y encuentran que muchas de estas células cuando están expuestas a estos extractos pues empiezan a tener una rompimiento, una apoptosis, núcleos fragmentados, protuberancias celulares. Y entonces con estos trabajos pues se puede demostrar que ese conocimiento tradicional que tiene la gente pues es muy específico y es muy exacto. Porque cuando ya se lleva al laboratorio a investigar, a hacer los ensayos, pues se demuestra que ese conocimiento tradicional es muy importante para poder buscar pues nuevos compuestos, nuevos medicamentos. Vean aquí lo importante. 13 de las 15 especies de plantas en este capítulo obtuvieron una actividad en por lo menos una de las pruebas. ¿Qué se obtiene aquí? Bueno, estos resultados ayudan a confirmar las propiedades medicinales que en Omitlán y Tepatepec atribuyen a estas plantas y las revelan como una fuente potencial de anticancerígenos y antibacterianos.
O sea que esta biodiversidad que tenemos, este conocimiento tradicional que se encuentra en el estado de Hidalgo, el uso de estas plantas, pues son un potencial importante para obtener nuevos medicamentos, nuevos potenciales medicamentos. Y estas líneas de investigación tienen que continuar. El capítulo 4 es actividad antibacteriana en Staphylococcus aureus de plantas medicinales usadas en los CIDES Tepeapulco, Hidalgo. ¿Qué pasa en este capítulo? Pues el autor empieza a hacer una investigación bibliográfica y se da cuenta que en algunos municipios del estado de Hidalgo, pues existen municipios que tienen una alta incidencia de infecciones respiratorias agudas. Uno de estos municipios es Tepeapulco. Tepeapulco tiene una alta incidencia de infecciones respiratorias agudas. Lo que realiza posteriormente el autor es ir a Tepeapulco, selecciona en este caso los CIDES, que es uno de las comunidades en donde también se ha reportado gran incidencia de infecciones respiratorias, y empieza a realizar encuestas a personas que se dedican a vender plantas o personas que se dedican a consumir plantas, y saca la información de qué plantas utilizan para tratar problemas respiratorios como tos, bronquitis, dolor de garganta. Y en este estudio obtiene que se utilizan 13 especies de plantas. Posteriormente, estas plantas se llevan al laboratorio, se realizan extractos de estas plantas y se aplican en un bioensayo contra Staphylococcus aureus. Pero en este capítulo el autor ocupa dos tipos de cepas. Una cepa certificada, una TCC, y una cepa aislada de una persona de esa comunidad. Y realiza los antibiogramas. Y puede observar que existen plantas que la gente utiliza ahí para poder inhibir o eliminar el crecimiento de estas bacterias. Y otra vez, los resultados contribuyen a corroborar las propiedades medicinales que los pobladores del área atribuyen a estas plantas y ayudan a validar su uso tradicional. Entonces, bueno, antes de pasar al capítulo 5, imagínense si estuvieran haciendo estos tipos de trabajo en diferentes comunidades, se puede sacar un conocimiento muy importante, tanto tradicional y científico. En el capítulo 5, denominado Bioactividad de aceites esenciales de 7 especies de plantas medicinales de Lamiaceae, en este caso los autores utilizan 7 especies de plantas de la familia Lamiaceae, que se utilizan tradicionalmente para tratar infecciones gastrointestinales y respiratorias. Esto para validar su uso tradicional. Pero en este trabajo, lo que se hace no son como en los otros, a realizar un extracto de las plantas, sino en este trabajo se obtienen los aceites esenciales de estas plantas y se aplican en bacterias que pueden llegar a ocasionar problemas gastrointestinales y problemas respiratorios, obteniendo resultados muy interesantes, como por ejemplo Poliomyxa longiflora resultó ser la especie con mayor actividad. También en este estudio se utilizan estos aceites esenciales para hacer pruebas de toxicidad en diferentes organismos, en este caso pruebas de toxicidad en Artemia salina, pruebas de toxicidad o actividad biológica en Drosophila melanogaster y Cytophilus ceamais, obteniendo resultados muy favorables. Otra cosa muy interesante es que también se hace la identificación de estos compuestos químicos por algunas pruebas analíticas, ¿no? Como cromatografía de gases, y
se encuentran que muchas de estas plantas, bueno, en este caso aquí les pongo que Polyphyta longiflora tiene estos compuestos químicos como el carbacrol, mentona, pulejona, y que estos compuestos químicos pueden ser los que están originando esa actividad biológica antibacteriana. Entonces, este libro, vean cómo empieza hablando desde el conocimiento tradicional que tienen algunos pobladores, cómo ellos lo utilizan, hasta llevarlo a un grado de laboratorio y aislar, hacer pruebas en microorganismos, en insectos, y posteriormente obtener algunos compuestos químicos que son a los que se les atribuye estas actividades antibacterianas, en este caso particular de este capítulo. En el capítulo 6, que se denomina Composición química, actividad antibacteriana de los aceites esenciales y morfología glandular de 3 especies medicinales de Lamiaceae. En este trabajo, pues se utilizan 3 especies de la familia Lamiaceae, que es Polyphyta longiflora, Sperosigis marifolia, Satureja mexicana, con el objetivo de conocer su composición química, evaluar su actividad antibacteriana y conocer la morfología glandular. ¿Qué se obtiene a grandes rasgos en este capítulo, para que no les cuente así a detalle? Es que los aceites que se obtuvieron de estas plantas tienen una actividad antibacteriana. Y aquí se aplican otros tipos de bacterias diferentes que los que se realizaron en los otros capítulos. Por ejemplo, se obtienen o se aplican estos aceites esenciales en bacterias como Salmonella typhimurium, Haemophilus influenzae, Staphylococcus pneumonidae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, y determinan la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida para determinar a qué concentraciones son muy efectivas estas aceites esenciales. Y encuentran resultados muy importantes. Realmente tienen una actividad antibacteriana muy interesante. También se realiza la morfología glandular, o sea, se observan las glándulas de donde salen o se pueden encontrar estos aceites esenciales y se determinan mediante fotografías con un microscopio electrónico de barrido el tamaño y la cantidad de algunos aceites que se puede llegar a encontrar. Otro punto muy importante en este artículo, en este capítulo, es que también se realizan la determinación de cuáles son los compuestos químicos que pueden ser los causantes de esa actividad antibacteriana. Y en este caso, pues vean, se hacen igual estudios analíticos ahí de cromatografía de gases, y el resultado de ese trabajo son muy importantes porque se identifican cuáles son los compuestos que pueden llegar a tener esta actividad. Por lo tanto, los resultados, otra vez lo vuelvo a mencionar, de este trabajo contribuyen a validar el uso tradicional de las especies, el uso que la gente les da en las comunidades, el uso que se da gracias a esa amplia biodiversidad que tenemos en el estado de Hidalgo. Y el último capítulo es la evaluación antibacteriana de extractos de plantas que se utilizan para tratar heridas en comunidades de la Sierra y Huasteca de Hidalgo, México. Este trabajo se realizó en 5 municipios de la Sierra, que fueron San Felipe Orizatlán, Huejutla, Huautla, Tlanchinol y Molanco. Y las plantas que se identifican también mediante entrevistas para ver cuáles son las plantas que utilizan para tratar heridas, se realizan bioensayos y actividad antibacteriana en diferentes tipos de bacterias. En este caso se utilizaron en bacterias como Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. ¿Qué obtuvo el autor de resultados? Pues se encontró que se emplean 20 especies de plantas en esos 5 municipios para tratar heridas. Y muchas de esas heridas pues están asociadas a algún tipo de infecciones. Entonces lo que hace el autor
Es llevarse esas, hacer la recolecta, la identificación, hacer extractos y aplicarlos en bioensayos. En este caso aquí se está mostrando algunas fotografías de los antibiogramas, en donde se puede observar alrededor unos papelitos en donde se encuentran diferentes concentraciones de los extractos de las plantas que utilizan tradicionalmente en la sierra del estado de Hidalgo. Y vean, lo que se encuentra en blanco, pues es las bacterias, y estos son las zonas de inhibición, o sea, no hay crecimiento de bacterias. Y estos son plantas que se utilizan tradicionalmente para tratar heridas. Como conclusión general del libro, pues las plantas son ampliamente utilizadas, son el más grande uso que tiene el ser humano para tratar algunas de sus dolencias. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y muchas de esas plantas sirven en particular para buscar nuevos ingredientes para nuevas medicinas, para nuevos antimicrobianos, anticancerígenos, y bueno, una variedad muy, muy importante de cosas que podemos obtener de las plantas. Como se mencionaba, en la mayoría se puede observar que las plantas medicinales se utilizan para combatir infecciones, y producciones de nuevos medicamentos. Pueden servir para producir nuevos medicamentos. Además, un dato muy importante, entre el 60 y el 75% de los medicamentos anticancerígenos y antiinfectivos provienen de la biodiversidad. O sea, imagínense el potencial que tenemos nosotros en todo ese conocimiento tradicional que tiene la gente, y si llegan a los laboratorios y a realizar este tipo de estudios para comprobar todo este conocimiento tradicional. Además, la riqueza florística y cultural del estado de Hidalgo es una fortaleza, es una plataforma para buscar nuevos productos y solución a problemas. Se consideran que no son contaminantes, se encuentran disponibles las plantas medicinales y pueden ayudar a detener problemas tan importantes como los que actualmente tenemos, como es la resistencia bacteriana. Entonces pueden buscar medicamentos para contrarrestar estas problemáticas tan grandes que acechan a la humanidad. Es una alternativa. Este libro lo pueden encontrar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, o también lo pueden encontrar en Plantas Medicinales de Hidalgo en Facebook. Aquí se siguen realizando proyectos de investigación, se sigue sacando información muy valiosa sobre las plantas medicinales, su uso y algunos otros objetivos muy importantes. Los invitamos a dejar sus comentarios, algunas sugerencias referente a este libro, si lo quieren ustedes llegar a conseguir, si quieren conocer un poco más de las plantas medicinales, nos pueden seguir pues en las redes, en este caso en la Feria Universitaria del Libro, y dejo mi correo para que me puedan mandar cualquier comentario o alguna sugerencia, y con mucho gusto contactarlos con los editores para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Gracias. La FUL agradece tu asistencia.